Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Incasafi TV? Bienvenidos a una tertulia más, una tertulia virtual del Instituto para la Capacitación y Saber Fiscal In Memoriam Carlos Sainz Figueroa. Mi nombre es Carlos Sainz, me da mucho gusto saludarles y sobre todo porque hoy traemos un tema que considero sumamente importante, quizás poco explorado o poco explotado, y para eso, bueno, nos hace favor de acompañarnos un amigo al que aprecio mucho y me refiero a Guillermo Cambero. Memo, gracias por aceptar la invitación. Estimado Carlos, al contrario, gracias a ti por permitirnos estar aquí en esta iniciativa de fomento al conocimiento jurídico que te has reconocido por llevar a cabo este tipo de acciones, de emprender acciones en beneficio de la abogacía y que yo sé que los que te seguimos y te escuchamos, pues sabemos de todo lo que representa y pues quiero hacer pública aquí las felicitaciones y mi admiración por llevar a cabo este tipo de programas. Y pues nada, un saludo a todos tus video escuchas y estamos aquí pues para llevar a cabo esta tertulia. Muchas gracias, Memo. Fíjate que estos programas se transmiten en el canal que tenemos de Incasafi TV en YouTube y también recientemente logramos trabajarlos y ya lo estamos publicando también en Spotify, que el canal también se llama Incasafi TV, también para quien de repente se le complica vernos 30, 40 minutos en video, pues nos pueda escuchar, les consume menos datos y a veces estamos ahí haciendo algunas actividades, ¿no? Los que somos así bien mandilones, pues en lo que nos ponen a lavar los platos, pues ponemos el Spotify mientras estamos escuchando, ¿no? Entonces, buscando pues facilitar el acceso de estos temas y de la información y los contenidos a todos los amigos que nos siguen. Pero bueno, Memo, antes de comenzar y antes de anunciar el tema, como es costumbre aquí en Incasafi TV, me gustaría pedirte que tú te presentes con nuestra comunidad, que tú nos digas lo que tú quieras de ti, ya sea profesional, ya sea personal o lo que tú quieras. Muchas gracias. Claro que sí. Pues Guillermo Cambero es doctor y maestro en Derecho por la Universidad de Nantes en Francia, donde viví aproximadamente 10 años de mi vida. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y pues actualmente dedico mi vida a cuatro cuestiones muy importantes. Primera, obvio, es mi vida familiar. Segundo, somos presidente del Consejo Directivo 2020-2021 de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, sección Jalisco. Además, pues nos encargamos en la parte académica, somos parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2017 y pues también estamos a cargo de la Dirección de Posgrados en Humanidades, particularmente Derecho, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sin duda alguna, yo soy un apasionado del derecho. Me encantan este tipo de iniciativas y todas aquellas acciones que conlleven a fortalecer el conocimiento jurídico, la ética jurídica y pues sobre todo que la profesión del abogado se vuelva una profesión digna y pues que cada vez en la sociedad se voltee a ver a los abogados con admiración. Eh, pues entre mis hobbies me encanta salir de viaje, ir a esto que llamamos aquí pueblos mágicos, visitar países en el extranjero y entre otras actividades ahí de carácter deportivo y cultural. Y que pues así podría describir a Guillermo Campero en esta presentación. Muchas gracias, Memo. Y que además a mí me gustaría compartir con nuestros amigos que nos siguen, ya sea porque nos ven o porque nos escuchan. Eh, ya tenemos algunos años, gracias a Dios, Memo, de conocernos y tuve el gusto de conocerte en este mitote, uno de los 20,000 mitotes que hemos andado, ¿no? Cuando empezó hace 5 años, si mal no estoy, el Encuentro de Innovación Jurídica donde nos juntamos pues varios colegios de abogados. Yo llegué ahí representando a Luis Manuel Rojas, aprovecho y mando un saludo a todos los amigos de Luis Manuel Rojas, también mando un saludo a la FEMECA, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, y
pues ahí también estuvo ANADE, ¿no? Estabas tú ahí también representando, que hoy la presides, de hecho, ¿no? A ANADE Jalisco. ¿Te acuerdas tú de eso, de cómo fue toda esa coincidencia, Memo? Sí, claro que sí, la verdad que ha sido un seguimiento muy interesante, hemos fortalecido una amistad, pues que yo llamaría verdadera, de hecho hasta de conocernos entre familias, realmente que esta aportación al mundo jurídico que hemos hecho y que también envío un saludo a los integrantes del Luis Manuel Rojas, donde yo soy parte también de este colegio, y que pues esa aventura que iniciamos ya hace algunos años se ha venido consolidando. Hemos visto cómo han pasado, pues ahí de lo que tú mencionas, el Consejo Estatal de Profesiones, que actualmente pues también la preside la NADE para encontrar cómo el mecanismo y el método más adecuado para certificar a los abogados del Estado de Jalisco, que el próximo año ya es obligatorio por ley, y pues en una serie de eventos que hemos organizado en conjunto, que la verdad han sido experiencias muy gratas, sobre todo el encuentro de innovación jurídica, que también saludo a todos los que siguen esta página, ya sea en YouTube o en Facebook, y que este encuentro pues también ha venido a fortalecer dentro del espacio jurídico del Estado de Jalisco y tener un eco y retumbar a nivel nacional. Y pues estoy convencido de que seguimos y seguiremos colaborando en el futuro en este tipo de acciones para fortalecer la actualización y la práctica. Con el favor de Dios. Y además, pues aprovechando, ya ves que no nos gusta el mitote, ¿no? Y también pues mando un saludo a los amigos coorganizadores también del Encuentro de Innovación Jurídica, a Juan Carlos de Obeso, a Horacio Topete, a Felipe, a Marco Aurelio Núñez, y espero que no se me esté pasando ninguno, porque si no, después van a llegar los mensajes reclamándonos, ¿no? Bueno, a Cecilia que nos apoyó Claro, siempre. Ceci Barajas, ¿no? Que Sí, siempre nos ha apoyado as- muchísimo. así es. Y también, de igual manera, la verdad que ellos han sido piezas fundamentales en estos eventos y para el fortalecimiento del derecho aquí sobre todo en la ciudad y en el estado. Les mandamos desde acá un abrazo muy fraterno, con excepción de Marco y Juan Carlos, que como son americanistas no lo vayan a malinterpretar, ¿no? Como no tengo conflictos con eso, a todos les envío un saludo. No, ni yo, pero me gusta estarlos molestando, ¿no? Me queda claro. Muy bien, Memo. Bueno, pues, a ver, vamos a un tema que es, decía yo al inicio, creo poco explorado o poco explotado, o quizás un poco de las dos. Me refiero a que hoy vamos a platicar acerca de la responsabilidad patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que conlleva no solamente la Secretaría, sino también los actos de su hijita, de su hijito que se llama SAT, ¿no? Servicio de Administración Tributaria. Y entonces, bueno, de por sí en este país hemos tenido una serie de cambios paradigmáticos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Por allá me acuerdo yo en 2002, final 2002, 2003, cuando entran estos cambios de cómo se percibía la responsabilidad patrimonial. Antes tenías que irte a un juicio civil y era toda una cosa sumamente agotadora y desgastante. Después ya se reconoce la famosa responsabilidad objetiva y directa del Estado. Viene una ley que nos empieza a establecer bases en ese sentido. Pero luego por ahí existe, de hecho todavía existe, si mal no estoy, en el artículo 34 de la ley del SAT, ¿no? De la ley de Servicio de Administración Tributaria, que todavía establece esta posibilidad de que el SAT indemnice por daños y perjuicios cuando incurren ciertas faltas graves. Pero luego viene en 2017, si la memoria no me falla, un criterio del Poder Judicial de la Federación donde dice, no, lo que pasa es que con las reformas que se dieron en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, pues implícitamente se abrogó o se derogó, perdón, este apartado, este artículo 34, y entonces ya no, para efectos de una responsabilidad patrimonial del SAT, ya no sigas este canon del 34, sino ahora vente a las reglas generales, donde vas primero a la instancia administrativa a reclamar la responsabilidad patrimonial y después
Si no te satisface la resolución, pues entonces podrás combatirla ya sea a través de un recurso administrativo o en sede contenciosa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? En fin, es decir, es toda una génesis sumamente relevante e interesante, Memo, pero lo que yo quiero llamar aquí la atención y escuchar, por supuesto, tu opinión experta, tú que te has especializado en muchos temas jurídicos y el tema de responsabilidad patrimonial es uno de ellos, es en tu experiencia, Memo, ¿tú cómo ves, tú qué piensas de esta responsabilidad patrimonial que nosotros los contribuyentes podríamos eventualmente llegar a reclamarle al SAT o Hacienda ante una actividad administrativa irregular? Muy bien, Carlos. Bueno, tú lo has descrito de manera magistral en esta introducción. Efectivamente, así es como se ha dado esta evolución en el marco jurídico mexicano y cómo la autoridad fiscal queda sometida a la regulación general de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero aquí partimos de un problema que hemos venido detectando, que la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado es una figura poco explotada y explorada. Es una figura que me ha tocado estar en otras universidades, en otros países como Colombia o Francia, y donde en la academia o en las escuelas de derecho existe un curso completo, un semestre o un cuatrimestre de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos aquí en México? Pues que en las universidades, si acaso la responsabilidad patrimonial del Estado es un tema o un subtema por ahí de una clase de derecho administrativo cuando tenemos algo de suerte. Si no tenemos esa suerte, pues ni siquiera nos damos cuenta de que existe esta. ¿Y qué ha pasado? Pues que todos las abogadas y abogados que hemos estado formando carecen de las bases elementales de cómo llevar a cabo un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Entonces, el primer problema con el cual se encuentra la práctica jurídica es el desconocimiento o la poca técnica jurídica para enfrentar un problema de responsabilidad patrimonial. ¿Esto qué implica? Pues que en la práctica pocos son los profesionales del derecho que están llevando a cabo procedimientos y procesos de esta índole, por el simple hecho pues, de que es una figura desconocida. A eso hay que agregarle el segundo factor, el factor político, y esto lo hemos venido detectando, que las administraciones públicas, incluyendo a la Secretaría de Hacienda, no tienen interés alguno en que el ciudadano se entere de que existe esta figura y de que el ciudadano tenga a la mano esta facilidad de presentarse ante la propia administración o ante un juez para exigir una reparación por los daños que le crea la propia administración. ¿Y esto por qué? Pues tiene una respuesta muy obvia. A nadie le gusta que le quiten su dinero. Y sin duda alguna, Perdón, que no es de ellos, es de nosotros, ¿no? claro, Contribuimos para ese presupuesto, ¿no? efectivamente, pero pues ya sabes, desde la perspectiva mexicana, pareciera que el dinero es de los secretarios de Estado o del presidente de la República, como están decidiendo las cosas en este momento. Claro, no es propio de este gobierno, lo viene haciendo desde el pasado, pero sí, evidentemente. Entonces, este dinero público que se usa para ejecutar este tipo de políticas públicas, pues si se da a conocer y si esta información de la figura de la responsabilidad patrimonial empieza a permear en las universidades, en los académicos, inclusive los mismos partidos políticos, cámaras empresariales, pues empezará a hacer un eco que no le gustará a la administración pública porque se van a encontrar, que ya lo están haciendo, ya lo estamos haciendo algunos abogados, la administración pública se va a encontrar contra procedimientos administrativos o juicios que no puede sostener porque el tercer efecto o el tercer problema que se tiene en este país, pues es el hecho
que la administración pública está acostumbrada históricamente a actuar de la manera como a ellos, como a ellos mejor les convenga. No es una administración pública con una técnica de la función pública, son administraciones públicas improvisadas. Estamos viendo las consecuencias hoy en día de esta improvisación y bueno, si nos vamos o nos remontamos en la historia, vemos cómo esta improvisación ha hecho o ha generado un daño muy fuerte al país. Por eso los grandes índices de corrupción que lo vemos actualmente no lo vamos a parar y con este sistema que tenemos implementado políticamente hablando no la vamos a parar. El mal viene mucho más arraigado de lo que pensamos. Entonces, una administración pública que no acata la ley, una administración pública que actúa fuera de la ley y una administración pública que impone su autoridad sin consenso y sin consultar en la mayoría de las ocasiones a los particulares, pues definitivamente genera actos no solamente de molestia, sino actos que generan un daño, sobre todo patrimonial. Y nosotros últimamente hemos visto también o hemos llevado a cabo nuestros procedimientos administrativos, daños físicos y daños de orden moral. A lo Claro. mejor me vas a decir tú, Carlos, pues ¿qué es como que un daño físico? Pues una enfermedad eh, derivada de algún problema que generó la administración pública con un particular, ya se considera como daño físico. Y aparte, el daño moral acaecida por una decisión o por una mala decisión tomada por la administración pública y que afecte pues en el aspecto personal, psicológico de los particulares. Ok. Oye, Memo, y así como creo que el propósito del día de hoy es tirarle un poco a la autoridad fiscal, ¿no? No es que nos guste, simplemente nos encanta. Pero aparte nos dan mucho material para eso. En tu experiencia, ¿qué tipo de actos administrativos irregulares consideras tú que podría el contribuyente, en ese carácter de causante, Claro. eventualmente llegar a reclamarle a la Secretaría de Hacienda a través de una indemnización o el reclamo de una indemnización por daños y perjuicios? Muy buena pregunta. Realmente el abanico que tenemos en el actuar irregular de la autoridad, créemelo, que es infinito. La autoridad, en eso que comentabas un momento, la autoridad fiscal, en ese propósito de recaudación y que sobre todo el funcionario que ejecuta la ley o el código fiscal, pues a él le piden resultados. Y el resultado, pues, es lograr por parte del contribuyente que pague o que no tenga una devolución de los impuestos en general. Y dentro de todas estas acciones que realiza el funcionario público, y ustedes lo saben, cualquier fase del procedimiento administrativo, pues puede ver comprometido o puede llevarse a cabo estas acciones irregulares en las cuales pueda generarnos un daño. Puede ser desde una notificación, una simple notificación, que ya el funcionario público dijo, tengo mucha hambre, tengo mucho calor, y pues mejor le pongo que no lo encontramos el domicilio cuando el particular estaba localizable y con un domicilio pues constituido y visible, pero pues el funcionario dijo, ¿sabes qué? Ahí hoy no quiero trabajar. Un factor humano que genera pues un acto irregular porque no lo está haciendo conforme a la ley y que sin duda alguna después se va a ver reflejado en alguna parte del procedimiento donde nos van a afectar. Y ya el hecho que no nos pongan como localizados. Otra de las situaciones que se presenta mucho, el 69B, el tema de derecho a la privacidad, que aunque ya ha sido superado, evidentemente algunas personas que han estado ahí les ha generado una afectación, ¿sí? Y puede, bueno,
combatieron este procedimiento que se les lleva a cabo, pero al final de cuentas estar en una lista derivado de un actuar irregular de la autoridad, en sí mismo puede considerarse una irregularidad a ojos del derecho convencional o del derecho internacional de derechos humanos, que también en esta materia cabe perfectamente y que pues la jurisprudencia, sobre todo el Tribunal Europeo, nos ha demostrado que en temas fiscales hay mucho de quedar sobre esta irregularidad. Y así me podría llevar 3 horas explicando diferentes fases del actuar de la autoridad fiscal. Hemos visto casos donde las firmas electrónicas al momento de emitir un acto pues no quedan bien certificadas y pues hay problemas de poder identificar al funcionario público. Se dan casos de manera concreta en las devoluciones de impuestos, sobre todo cuando son devoluciones que tardan años o que la autoridad hace todo lo posible, inclusive fuera del procedimiento, para que el particular no obtenga esos bienes o ese bien que le corresponden y que la autoridad de manera irregular los está deteniendo o está haciendo todo lo posible por detener su propiedad. Y pues también este actuar genera daños y aquí puede inclusive los daños psicológicos. Imagínense una devolución de impuestos donde pudiera estar en juego la supervivencia de una sociedad administrada por una familia, puede generar estragos muy graves. Y bueno, la ventaja o digamos, este actuar irregular, pues abre la vía a lo que se conoce como la reparación integral, porque en ocasiones me preguntan, bueno, yo solamente puedo recuperar el patrimonio o lo que me dañó la autoridad y el patrimonio que perdí. Pero recuerden que hoy en día, por materia de convencionalidad, está permitida la reparación integral, que incluye el aspecto patrimonial, físico y moral. Todo sería en cuanto a los actos. Oye, Memo, ahorita que te escuchaba me vino a la mente, por ejemplo, en el caso que comentabas apareces en el listado del 69B, y finalmente fue una cuestión improcedente, se pudo remontar esa presunción de inexistencia de operaciones, etcétera, o la devolución esta que estoy esperando y que no se sujetaron a la ley y que me está causando un estrés, una presión emocional, psicológica, en fin. En estos casos, ¿crees tú que podría llegar a configurarse un daño moral? Y si logramos armar este rompecabezas, eh, sin duda alguna, habría que ver cómo, por ejemplo, una devolución en la cual hemos intervenido en tema de responsabilidad patrimonial, siguiendo la vertiente que hemos analizado del Tribunal Europeo, una devolución de impuestos evidentemente puede generar estrés, sobre todo a los empresarios en cierta medida, pero también a un particular y a lo mejor puede ser una cantidad considerable con la cual yo contaba y que ahora ya no me permite invertirla, no me permite ponerla en la tesorería de mi empresa, no me permite pues poner mi dinero, o sea que técnicamente es mi dinero, no me permite estarlo usando como a mí me place. Entonces, esto nos puede generar una situación de estrés y en lo cual ya se configura un daño moral. Obvio es esto que te digo, Carlos, el juez mexicano todavía es reticente. Claro, esto es algo muy nuevo, algo que ha tardado en construirse en otros países que nos llevan un poco de ventaja en estos temas, pero que sin duda alguna aquí es algo muy nuevo. Tú lo mencionaste al inicio en la introducción. Hasta el año 2005 nadie hablaba de esta figura de la responsabilidad, aunque estuviera en el Código Civil. En el año, digamos, hacia el año 2015, que empieza a entrar este nuevo sistema anticorrupción aquí en nuestro país, como que por ahí sale, la jurisprudencia empieza a querer brotar un poquito estos temas,
pero aún así el daño moral como tal, un juez cuesta trabajo convencerlo. Yo estoy convencido que algunos de los juicios que tengo en este momento relacionado al daño moral, tal vez los termine dentro del sistema interamericano de derechos humanos, porque dudo que aquí en México el juez entienda este vínculo. ¿A qué me refiero? Eh, el presentar la prueba para la configuración del estrés no es muy sencilla. Poder vincular que a lo mejor una falta de dinero, tal vez no derivado directamente de una devolución, pero que tenga un impacto, por ejemplo, en la disolución de un vínculo matrimonial, podría también argumentarse en un momento dado, pero sí son pruebas muy complejas, pero nada, o sea, no fuera del sistema jurídico que lo permite y que sin duda alguna esto poco a poco va a ir implementándose en México cada vez que seamos más los que llevemos a cabo estos procedimientos y juicios, pues, para crear esta cultura jurídica de la indemnización por daños morales. Entonces, si digo, voy a decir en broma, obviamente, entonces si me divorcian, le puedo echar la culpa al SAT, ¿no? Eh, Al final, a lo mejor ya no le reclamo la indemnización, le doy las gracias, ¿no? Podría funcionar, así es. Al contrario, le daríamos un dinero a ellos por ayudarnos. Sí, O sí, pero sí, o con ese recurso organizamos la tertulia para celebrar. exactamente, sí, sí. Sí, o sea, técnicamente el sistema jurídico mexicano nos abre la puerta, mas hemos visto mucha prudencia del juzgador. Obvio, la autoridad, cuando presentamos estos escritos en vía administrativa, pues estoy seguro que muchos de los abogados que los reciben se ríen de nosotros. ¿Sí? Todavía lo ven como algo no posible en el sistema jurídico mexicano, pero ahora sí que la pelota está del lado del juez, quien tendrá que ir construyendo, ya sea con la jurisprudencia o con sus decisiones, cómo fortalecer, o sea, tanto el daño patrimonial, que es más visible, el daño físico también, que es muy objetivo, es visible, y el daño moral, que representa un carácter subjetivo y no estamos acostumbrados. De por sí en materia civil ha sido difícil, tenemos casos muy sonados, pero muy pocos, como el caso del Mayan Palace, pero que te estoy hablando, esto fue en el 2013, me parece. Y estamos hablando de la materia civil y entre particulares. Entonces todavía nos falta camino por recorrer en materia administrativa. Sí, hombre, no sé si sea por parte del juzgador, no sé si sea desconocimiento o no sé si sea temor, no sé si sea resistencia paradigmática, no sé qué sea, pero finalmente el presupuesto del que dispone o puede disponer el Estado mexicano para pagar este tipo de indemnizaciones, pues es uno de los rubros del gasto público, es uno de los 5 grandes rubros que establece la ejecución del gasto conforme a esta Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, ¿no? De presupuesto de responsabilidad hacendaria. Entonces, a ver, yo estoy obligado a pagar impuestos, a controlar el gasto público para alimentar el gasto público. Y este es uno de estos rubros de este gasto, de esta erogación en beneficio general y colectivo, es precisamente el que se cubran estas indemnizaciones, pero que al final, y creo que ahí está la parte más interesante de todo esto, es que el Estado mexicano puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público que incurrió en esa actividad administrativa irregular, ¿no? Claro, por faltas administrativas graves y cumpliendo los cánones que establece la misma legislación, ¿no? Pero no sé qué de todos estos factores son los que influyen, o sea, un poquito de todos, pero aquí es donde nos toca a nosotros desde la academia, desde los foros, desde los colegios, desde donde podamos impulsar para que paradigma pueda cambiar, porque creo que sería un ejercicio muy sano de rendición de cuentas. Efectivamente, y de transparencia sobre todo, porque aquí es donde entra esta crisis existencial que nos genera, yo creo que a todos los ciudadanos, y que parte de la pregunta, ¿cómo es posible mi dinero, a través de los impuestos, esté pagando
la torpeza, la ineficiencia, la falta de profesionalismo, la improvisación de la función pública y que mis impuestos se vuelvan en una especie como de caja de seguro, como una especie de seguro para los funcionarios y que a pesar de que hay una ley que los sanciona, pues seguimos viendo que siguen cometiendo actos irregulares y que repercuten en las finanzas públicas. Y creo que el principio no se entendió bien. El principio esencial de la responsabilidad patrimonial no es buscar la sanción de la administración pública. El principio, y lo dice por ahí una tesis de un tribunal colegiado que lo retoma del derecho español, colombiano y francés, el principio de la responsabilidad patrimonial es que la administración pública logre cánones y estándares de alta calidad que le impida estar cometiendo este tipo de actos irregulares y que no se vuelva el ciudadano un soporte financiero de esta actuación irregular. En otras palabras, lo que queremos es que la administración pública actúe conforme a la ley, se someta al Estado de Derecho y que si comete un acto irregular, que tú lo decías atinadamente, Carlos, de acción repetición, la responsabilidad del funcionario y que el funcionario devuelva al Estado ese dinero, o sea, que pertenece, que estamos pagando, lo devuelva por ese actuar negligente. Y créemelo, cuando yo he impartido actualizaciones a las administraciones públicas, cuesta trabajo entender esto. Yo básico. Pero desgraciadamente, regreso a lo que decía hace un momento, ineficiencia, improvisación, mala praxis en la función pública es lo que se vive día a día y no lo contrario, que todo el mundo quisiéramos eso, que fuera la eficiencia, esa calidad, esa organización que debería tener la administración pública. Hay algo que aprendí yo analizando el derecho europeo. No es que los franceses mejores que los mexicanos, ni los alemanes, ni los ingleses, ni ningún otro país de los que pueda haber en este continente. Lo que nos hace diferentes ha sido que el ciudadano desde hace casi 2 siglos ha llevado a las administraciones públicas ante un juez para que se hagan responsables de sus actos, de esa actuación negligente que han tenido. Por lo tanto, cuando estamos en Europa vemos el trazado de las calles como si el ingeniero lo hubiera hecho con la regla y el lápiz, y un letrero en una parte, el otro letrero con tal distancia, una rayita pintada, otra no, todo perfectamente. Eso se ha hecho porque en base a los accidentes que se venían dando, hablando por ejemplo de las autopistas, pues se tuvo que encontrar un control para tener autopistas de calidad y que el ciudadano, el pobre ciudadano, no tuviera accidentes y luego tener que ir a reclamar a las administraciones públicas. Y esto se ve repetido en toda la mentalidad, en todo el complejo, todo el esquema que gobierna a las administraciones públicas, que lo hacen precisamente con esa idea de que si yo actúo en este momento, debo hacerlo bien y conforme a estándares de calidad y no esperar a hacerlo mal y que luego me vengan los juicios porque me sale más caro, porque no solamente tengo que pagar el daño posiblemente moral, patrimonial o físico, sino que también, ¿qué creen? Tengo que pagarle intereses al ciudadano por todo ese tiempo que se dio en que, por ejemplo, yo no le devolví el dinero por un acto irregular, por todo el daño, si fue un daño continuo por, vamos a decir, algún tema de inscripción en una lista, etcétera, etcétera. Y ya en otro tipo de administraciones públicas, por construcciones, por
señalamientos indebidos o letreros indebidos o el hecho de que no existan letreros, etcétera, etcétera. Entonces, este conjunto de la responsabilidad patrimonial debería, en principio, hacer que el Estado pusiera en marcha mecanismos tendientes a mejorar su actuar y a mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Fíjate, bueno, es que son temas que dan y dan y dan y dan, y me quedo mucho con esta parte que tú mencionas, Memo, de el sistema de responsabilidad patrimonial no tiene como finalidad sancionar al servidor público, puesto para eso hay otro sistema, que es el de responsabilidades administrativas, sino de alguna manera resarcir ese daño que esa actividad produjo, ¿no? Y que causó daños a los bienes o derechos de la persona. Pero bueno, ya tratando de perfilarnos un poco para cerrar el programa el día de hoy, Memo, yo tendría dos preguntas que hacerte. La primera, ya hablando un poco más digamos, más procesal, más afectivamente, si yo quisiera prepararme para hacerle un reclamo por responsabilidad patrimonial a la Secretaría de Hacienda, ¿cuáles son las cosas como más relevantes que yo debo cuidar? Me refiero, por ejemplo, el nexo causal o esas cosas que yo tendría que, cuando vaya ante el juez, tener que demostrar debidamente. Bien, bien. Una pregunta muy pertinente, Carlos. Sí, evidentemente, aquí el gran problema, derivado de lo que comentamos al inicio, que no estamos preparando juristas para enfrentar esta figura jurídica que es relativamente nueva, pues genera un cierto desconocimiento. Yo, por lo menos, una vez por mes o dos veces por mes, recibo llamadas telefónicas de mis exalumnos preguntándome algo muy parecido a lo que me acabas de decir. Y aquí la pregunta del millón es, efectivamente, primero que nada, ¿cómo acredito la responsabilidad patrimonial? Bueno, la ley es clara, la ley federal, porque recuerden que tenemos una ley federal marco y tenemos, en principio, creo que ya están las 32 leyes de todos los estados que conforman el país de responsabilidad patrimonial. Aquí en concreto vamos a hablar de la ley federal que regula el actuar, pues, de la autoridad fiscal. El nexo causal es lo que le va a permitir al juez determinar que el daño generado tiene una consecuencia en nuestra persona o en nuestros bienes. El nexo causal normalmente es en la argumentación de nuestros escritos, es la pieza fundamental, porque si no logramos acreditar el nexo causal, se nos puede venir completamente abajo, sobre todo en la fase administrativa, pero no importa mucho porque aunque esté bien el nexo causal en la fase administrativa, la autoridad en un 99% nos va a decir que nosotros no tenemos razón y llevarlo directamente o dejarle la decisión al juez. Entonces, primer punto para revisar este nexo causal entre el daño generado y que evidentemente se pueda acreditar en nuestra persona ese daño. El segundo, hemos hablado de ella, pero es difícil de definir, el actuar irregular de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad en ocasión, bueno, la mayoría de las veces, sus abogados tienen que demostrar que su actuar fue conforme a la ley. Y pues para eso en ocasiones he visto aberraciones en la contestación de argumentos, diciéndome, por ejemplo, que pues las devoluciones es normal que se tarden mucho porque tienen mucha carga de trabajo y que pues para la autoridad es materialmente humano llevar a cabo o tener a tiempo en tiempos administrativos o que indican los procedimientos administrativos, tener en tiempo respuestas a cada contribuyente. Obvio es, eso no es problema de nosotros. Pero sin embargo, la autoridad dice, yo estoy actuando bien, porque yo lo estoy haciendo o hago todo lo posible por hacerlo en tiempo y por lo tanto estoy actuando regularmente. Ese tipo de respuesta. Sí, claro, ya hoy en día ya se ha perfeccionado, pero hace unos años que veíamos ese tipo de respuesta.
Y entonces el actuar irregular también implica verificar jurisprudencia, verificar derecho comparado, ver qué han dicho los jueces, sobre todo en materia internacional, lo que es pues, el sistema interamericano y europeo de derechos humanos, para darnos una idea de cómo fundamentar adecuadamente la irregularidad. Realmente no es muy difícil, simplemente con demostrar que no se actuó conforme a la ley o que el servidor público pueda estar en una situación que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos bastaría para acreditar un actuar irregular de la autoridad. Tercer punto importante, cuantificación de daños. Tenemos que ser muy precisos en la cuantificación de daños. Afortunadamente hay jueces un poco más benévolos que ellos inclusive nos ayudan a que lo que estamos solicitando elevar un poco la cantidad, pero hay otros que si yo dije un peso y solamente establecí esa cantidad, un peso, lo que va a condenar a la autoridad en reparación. Por eso tenemos que verificar perfectamente el daño patrimonial. Acuérdense, bueno, que aquí en nuestra legislación entra en juego el daño, el perjuicio, y estas dos figuras tienen que abordarse de forma separada, es decir, lo que propiamente la afectación patrimonial y después esta lesión que se generó, que fue todo lo que dejé de ganar mientras que yo estuve afectado por esta situación de actuar irregular. En materia personal, daños personales, bueno, es más sencilla la cuantificación. Hay ciertas reglas que la misma Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial establece cómo cuantificar la pérdida de un dedo, de un ojo, de un brazo, de un pie, etcétera. Está un poco más definido y sigue ciertas reglas del derecho del trabajo o derecho laboral. Y la más compleja de todas es la acreditación del daño moral. Como les decía, o como hablamos hace un momento, ¿cómo cuantifico yo un estrés? ¿Cómo cuantifico que mis clientes ya me ven mal porque estuve en una lista de referidos del 69B? ¿Cómo cuantifico, o sea, digo, y que es un derecho, es una afectación a mi honor? ¿Cómo cuantifico, por ejemplo, un divorcio derivado de a lo mejor una no devolución? Eh, Ese tipo de cuestiones son las que todavía estamos en pañales. Hay métodos y mecanismos y se tiene que ver caso por caso y ahí tenemos que nosotros darle al juez una valoración estimada y ya dependerá del juzgador darnos la razón o no. Pero ahí sí va a depender sobre todo la figura de la responsabilidad patrimonial en general en daños, depende mucho de nuestra imaginación y de cómo podemos hacer esa hilación del acto irregular, nexo causal y la cuantificación de daños. Y creo que con estos tres puntos, Carlos, pues contesto a esta pregunta que me haces. Sí, y agregar, simplemente tener en cuenta que los daños personales y patrimoniales tenemos hasta un año para reclamarlos. Los daños morales tenemos 2 años. Y también decir, aquí agrego a un paréntesis, la ley todavía la limita, no recuerdo, por ahí viene toca el daño moral a X cantidad de salarios mínimos, todavía hablaba de salarios mínimos, que hasta el 2018 hacían casi 2 millones, pero por jurisprudencia ya nos dijo la Corte que esto no era posible porque yo no puedo topar a cierta cantidad los daños morales y me tienen que reparar así sean 20, 30, 100 millones, 1.000 millones de pesos, se me tiene que pagar porque eso es un derecho humano y no me puede limitar el sistema jurídico a acceder a mi derecho a la indemnización. Oye, Memo, bueno, antes de mi otra pregunta me salió otra, así, la voy a meter así de cachirulo. Ahorita, precisamente a partir de lo que finalmente referías.
¿Y qué pasa, Memo, si yo logro una sentencia favorable donde me tienen que pagar, ¿no? X cantidad de miles o millones, no sé? Y estamos ya cerrando el ejercicio presupuestal y la autoridad responsable de esta actividad dice, ah, pues sí, pero no tengo dinero, no hay presupuesto. ¿Eso limita mi reclamo, mi derecho o cuál tendría que ser la actitud judicial si efectivamente en ese momento no tuviera el presupuesto necesario para el Estado para sufragar esa indemnización? No, mire, aquí en este supuesto, Carlos, es muy común, en la práctica es muy común que tú llegues a querer ejecutar una sentencia en ese sentido, un fallo favorable. Digo, no se da con la autoridad federal, son más profesionales, en la mayoría de los casos, pero lo vemos en las autoridades estatales y municipales, donde nos encontramos dos situaciones. No tengo dinero o no te voy a pagar porque eso lo hizo el gobernante del otro partido político. La responsabilidad patrimonial no responde a la idea de no tener dinero y no responde a la idea de quién es el partido político. Es transversal, no tiene color. Para la primera cuestión, que es la que planteabas, pues no tengo presupuesto. Es muy sencillo. La ley le permite a la autoridad, cuando se encuentran con dificultades de dinero, trasladarlo a otro año, pero que no pase de 5 años. O sea, que me lo pueden asignar en 5 años, pues ese pago de indemnización. Claro, respectivo pago de intereses por el tiempo en que van a tardar en pagarme. Entonces, si el día de hoy yo voy con la autoridad de ejecutar la sentencia y me dicen yo no tengo dinero para pagar, no hay problema. Vamos a trasladarlo al próximo año, contémplalo en el gasto público, me pones ahí los intereses del tiempo que te va a tomar y me lo pagas cuando esté preso. Y si me vuelven a decir, no, es que yo no voy a tener dinero el próximo año, bueno, vámonos a 2 años. Ah, pero tampoco en dos. Muy bien, te voy a dar la oportunidad a 3. Y así hasta el cuarto año, o me lo pueden pagar, claro, presupuestando esta indemnización eh, durante los 5 años y pagármelo cada año conforme a la fecha que ellos viven. Eso sí es factible y no es motivo de que nos digan de que no hay dinero. Y el segundo caso que te decía de que los que generaron el acto irregular y el daño fueron los del otro color, pues bueno, ni modo. O sea, ahí eso no es problema del particular, quien haya generado el daño. Aquí lo que queda claro es que tú lo vas a presupuestar, sobre todo esto nos pasa en los municipios, tú lo presupuestas pues con el cabildo y me lo vas a contemplar. Y de nuevo se aplica, habría que revisar todas las legislaciones, pero la mayoría de las legislaciones con las que hemos trabajado siguen la misma lógica de la ley federal, máximo 5 años tiene la autoridad para pagar. Por el momento yo no he llegado al quinto año donde las administraciones públicas no me quieran pagar porque pues todavía estoy acabando estos juicios que nos están, llevan mucho tiempo, algunos llevan mucho tiempo, porque la autoridad se defiende al máximo y una vez terminados, pues ahora hay que pelear con la autoridad para que nos pueda pagar en tiempo y forma. O sea, Memo, que aquí el Estado mexicano no puede aplicar la de Juanga, ¿no? O sea, no puede decir, no tengo dinero ni nada que dar, ¿no? O sea, sí, o sea, tienes que cumplir con ese deber y además sería un tema de una ejecución de sentencia, ¿no? Que involucra otros derechos humanos, tanto constitucionales como convencionales, ¿no? Bueno, ahora sí, Claro. la última, la Nada más, última y nos Carlos, vamos, ahora sí. ahí Sí. rápidamente para agregar, efectivamente, como esto o sea, se está manejando dinero público, dinero de nosotros, hay que decirlo así, eh, siempre vamos a tener, por lo menos, digamos, en lo ideal, siempre vamos a tener esa expectativa de pago. Y yo lo que les digo cuando tenemos este tipo de casos, para tranquilizar cuando
las personas con las que trabajamos ven que se está complicando, etcétera, nosotros siempre les decimos, pues mira, es que este es un deudor, pero que siempre va a tener dinero. A menos que pase algo catastrófico, siempre va a tener dinero. Y a menos que dejemos de pagar impuestos algún día. Listo, Claro. perdona. No, no, gracias, Memo. Y bueno, la última, quizás más que una pregunta, sería una reflexión que yo solicitaría de tu parte, Memo. Es decir, sabemos que en México es relativamente nuevo o novedoso este tema de la responsabilidad patrimonial, ha ido evolucionando, como ya lo platicábamos, y sabemos que en otras latitudes pues tiene más tiempo y eso también ha permitido una evolución y un crecimiento diferente de esta parte del derecho administrativo. Pero me voy a lo siguiente. Nuestro sistema contempla solamente la actividad administrativa irregular, pero no contempla lo que quizás en otras latitudes ya se puede prever como son las omisiones, que pueden generar también un daño a los bienes o derechos de las personas. ¿Cómo ves tú ese escenario para nuestro país? ¿Qué tanto nos falta para llegar a eso? ¿O tú crees que ahorita tendríamos las condiciones jurídicas para pensar en dar el siguiente paso en este sistema? ¿O tú cómo la ves? Y mira, Carlos, excelente pregunta. La verdad que hay que decirle a tus videoescuchas que a través de la jurisprudencia o de las tesis aisladas se ha venido regulando este aspecto de la omisión del Estado. Sin duda alguna, esto quedó fuera de la discusión legislativa en su tiempo, precisamente como el tema también de la actividad regular, pues políticamente el legislador dijo, México no está preparado, tú lo acabas de confirmar, México todavía no está preparado para el tema de la omisión. Pero pues con esta independencia que tiene el Poder Judicial y esta fuerza que le brinda la Constitución para ir armonizando el sistema a través de la jurisprudencia, ya ha dejado entrever o ya ha dado ciertos signos de luz, digámoslo así, o mostrarnos el camino por donde seguir, donde ya ha confirmado decisiones donde se le juzga al Estado mexicano por omisión. Y es la parte más grave del Estado mexicano, porque yo me atrevería a decir que un 70% de su actividad responde a las omisiones. Y que cuando ahora sí esta figura se empiece a usar de manera masiva, el Estado tendrá que tomar las medidas necesarias para corregir, para volverse eficiente, porque se va a dar cuenta que no podemos avanzar en este país con una administración pública sin dinero y que aparte se encuentra ante el pago de indemnizaciones multimillonarias. De hecho, y aquí hago la mención, que al juez, y disculpa la expresión, le ha temblado un poco la mano para sancionar en general y en particular a la autoridad hacendaria, porque sabe que al momento en que abra la puerta, esto va a ser imparable. Y claro, la afectación al recurso público, pues también puede ser muy importante. Pero es causa de la causa, ¿no? Como dice aquel adagio, la causa de la causa es causa del mal causado, ¿no? Exactamente así. Sí, sí, desde luego. Oye, Memo, pues yo creo que nos podemos pasar aquí horas y horas hablando de este tema tan fascinante, pero bueno, tenemos que terminar en algún momento y ese momento pues ya está aquí. Yo quiero agradecerte, Memo, nuevamente por el tiempo que nos dedicaste a toda la comunidad de Incasafi. Gracias por este tiempo y gracias por presentarnos sin ningún gravamen tus experiencias. No, al contrario, Carlos, un honor estar aquí con ustedes. Tú sabes, cuenta con mi apoyo para todo este tipo de iniciativas y pues en verdad a todos tu video escuchas, pues estamos a la orden. Si quieren preguntarme sobre el tema, conocer más del tema, aquí a través del maestro Carlos Sainz, pues me pueden contactar y con gusto respondemos todo lo que gira en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado y que sin duda alguna es un tema apasionante
y pues que abarca toda la actividad administrativa. A veces cuando me dicen mis alumnos de derecho, profesor, es que ya hay mucha competencia. Sí, yo les digo, sí, pero ¿en cuáles áreas? Porque si Ah, tú vas a responsabilidad patrimonial, nos están faltando muchos, pero muchos abogados, abogadas y abogados. claro. Sí, de hecho, bueno, si alguien quisiera comentar o preguntar algo, lo puede hacer en los comentarios del propio video en su momento de YouTube, o bien nos pueden escribir a incasafi.tv@gmail.com y marcarnos o indicarnos su pregunta y dónde podemos nosotros responderles. Y si fuera el caso, si tú no tienes inconveniente, ¿no? Pues yo te reenviaría ese correo que llegara o ese comentario para que nos echaras la mano a responderlo. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos, y cuenten con ello. Pues muchas gracias. Yo antes de despedirme el día de hoy, quiero aprovechar para mandar un saludo muy afectuoso a todos mis amigos y todos mis alumnos y exalumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de los Tecos, que gracias también a invitación tuya, Memo, pues ahí también andamos en el mitote. Un saludo para todos, nos vemos pronto y recuerden compartirnos y seguirnos tanto en Facebook como en YouTube, como ahora en Spotify, en todos los casos, como Incasafi TV. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Carlos, y hasta luego. Y un honor estar aquí. Gracias.